¿Qué tal? Buenas noches. Estamos por arrancar en este nuevo ciclo que denominamos Dialogando con los partidos OTCA. Vamos a estar dialogando hoy con Carlos Rubio de Panamá. Ahí estamos esperando que se conecte y ya arrancamos. Ya estaremos viendo la semana que viene con qué partidos dialogamos. Estamos pensando en el COPEI de Venezuela, pero bueno, la situación de Roberto Enríquez, presidente del partido, es un poco complicada, así que estamos viendo si se puede hacer con él, si no estaremos viendo con alguna otra autoridad del partido COPEI. Le estoy avisando a Carlos. Bueno, Carlos es abogado, ex ministro de Gobierno de Panamá y actualmente es el presidente encargado del Partido Popular de Panamá. Ahí ingresó, ahí lo vamos a invitar. No sé si no me deja invitarlo. Ahí tenemos algunos problemas técnicos. Buenas noches, Milton. Buenas noches, Cirilo. Ahí vamos a intentar conectarnos. Esperamos que se conecte. Buenas noches, Sandra. Siempre Sandra acompañando al noticiero de C. Como les decía, bueno, estaremos viendo la semana que viene con qué partido esperamos que pueda ser COPEI, sobre todo dada la situación que está atravesando Venezuela. Estamos en tiempos decisivos en el país. Este viernes también estaremos dialogando en el ciclo Camino al Congreso de Jotka con Gabriel Alianza del PS de Argentina. Estamos viendo ya continuando con ese ciclo, estamos trabajando a ver cuándo fijamos fecha para, para la semana que viene con Juan Camilo Cárdenas de Nuevas Generaciones del Partido Conservador de Colombia. A ver si... Ahí. Bienvenido. Buenas noches, saludos demócratas cristianos. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, ahí les comentaba entonces que, bueno, sos abogado, fuiste ministro de Gobierno de Panamá y actualmente estás encargado de la presidencia del Partido Popular de Panamá, que entiendo está en proceso electoral para renovar las autoridades. La idea un poco es, bueno, conversar cuál es la situación actual en Panamá, cómo está la situación política, cómo están atravesando la pandemia y fundamentalmente cómo está el proceso de renovación de autoridades del partido, teniendo en cuenta que ahora te toca
por este plazo comandar al PP. Problemas de conexión. La tecnología tiene cosas buenas y tiene sus cosas. Ahí estamos de nuevo. No sé si escuchaste la pregunta. Repítamela, por favor. Te decía que ahí, bueno, la idea era conocer un poco cómo está la situación en Panamá, teniendo en cuenta el marco de la pandemia, cómo está la situación política, y después sí conocer, teniendo en cuenta que te has tenido que hacer cargo de la presidencia del partido, ¿qué avisoras en este proceso que te toca comandar hasta la elección de las nuevas autoridades? Bueno, voy por la última pregunta. Muchas gracias por Ok. la oportunidad. Un saludo demócrata cristiano y deseos de bendición a todos los oyentes y a toda la América. Miren, efectivamente desde septiembre, desde el 1 de septiembre, estoy encargado por designación del presidente titular Juan Carlos Arango de la presidencia del partido. Yo soy vicepresidente y en el congreso que tuvimos en el 2015 fui el más votado. Y quizás por esa razón él me ha encomendado la presidencia como presidente encargado y voy a hacer tres cuestiones puntuales en el corto tiempo que voy a tratar de llevar el partido. El primero es establecer una mesa que establezca el nuevo orden, la nueva propuesta que el Partido Popular, que es el de los demócratas cristianos panameños, le presente al país. Es decir, en esta mesa se va a iniciar las labores para poder dictaminar las soluciones a los problemas que tiene la gente y evidentemente en este tiempo no se va a terminar, pero sí se va a comenzar. Así que el próximo presidente del partido, que ahora voy a hablar de las fechas, va a tener un camino recorrido. Es decir, cuando ya asuma el puesto, va a tener una mesa trabajando de cuál va a ser la nueva plataforma doctrinaria e ideológica y el nuevo proyecto del Partido Popular. Lo segundo es para lo primero, es decir, para reformar el partido hay que hacer unos cambios estatutarios. Esto va a ser obligación más adelante, producto de los cambios en la reforma electoral, pero desde ya se pueden ver cómo lograr que el partido sea un partido verde amigable, un partido moderno, un partido tecnológico, porque la digitalización de la política llegó. Y lo tercero es colaborar con todo el Tribunal Electoral, pues el Tribunal ha encomendado que nuestro Congreso, que estaba para el 29 de marzo, que fue suspendido producto de la pandemia, se haga ese Congreso pero de forma virtual. Esto convertiría al Partido Popular como el primer partido que utiliza el voto electrónico en la historia de la República y nos adelanta los tiempos que ya llegaron. Es decir, esa modernización, esa digitalización de la política, efectivamente ahora con esto llegó para quedarse. Así que esos son las tres planes, las tres estrategias que tengo en mente en estos periodos. El Congreso, entiendo yo, que va a ser entre noviembre y diciembre, ojalá noviembre. El Partido Popular cumple 60 años y vamos a conmemorarlo. Hay poco que celebrar porque estamos en pandemia, pero sí conmemorar las luchas históricas de la democracia cristiana, como la panameñización del canal, que fue una propuesta en el 68, el vivir en democracia sin fraudes, que fue en los 70 y 80, la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, que fue un logro del doctor Ricardo Arias Calderón como ministro de Gobierno y Justicia, la ley de transparencia, y últimamente la carrera penitenciaria y la modernización del sistema penitenciario, el hub humanitario, la modernización de nuestros estamentos de rescate y emergencia como los bomberos y otros logros más que ha hecho el partido, sobre todo conmemorando no solamente las luchas, sino a familias que lo dieron todo por este país en estos 60 años, actuando siempre con profesionalismo, ideología y sobre todo honestidad al momento de ejercer la cosa pública. Carlos, bueno, en las distintas reuniones que hemos tenido, entrevistas que hemos tenido a través de este medio y las reuniones en el marco del futuro Congreso de JOTCA, con los delegados de JOTCA, veíamos este tema de la virtualidad como un beneficio y que nos acerca, si bien es más para JOTCA, digamos, u organizaciones internacionales, o incluso la posibilidad de esta entrevista,
el hecho de tenemos distancias muy grandes y, bueno, obviamente está cancelado todo el movimiento internacional. Panamá es un país, dentro de todo, pequeño en cuanto a la posibilidad de atravesarlo, casi te diría de punta a punta, entiendo. No es muy complicado de ese lado, pero es todo un desafío, digamos, esto que decías vos recién, igualmente llevar adelante un congreso virtual. Eso ya Eh, lo tienen pensado, tienen programado cómo va a ser. sí, bueno, las elecciones dentro del partido es una decisión de un organismo independiente autónomo que es el Tribunal Nacional Ético Electoral, cuyo proceso es validado por el Tribunal Electoral y eso se tiene que respetar. Sin embargo, al momento hay una decisión que los congresos provinciales y comarcales, porque Panamá tiene, así como tiene provincias, tiene comarcas, se haga por primera vez de forma virtual a través del celular y el Tribunal Electoral ya tiene experiencia en esto por el voto en el extranjero e inclusive hay algunos gremios que han elegido a sus dignatarios de forma virtual de hace poco, como es la Cámara de Comercio. Panamá es un país chico, es verdad, tiene 75.000 kilómetros cuadrados, en 45 minutos uno puede pasar del Atlántico al Caribe, es un país de punto de encuentro, un país realmente donde se fortalece el crisol de razas. Sin embargo, evidentemente la política ahora va a cambiar. En todo este tiempo de pandemia nos hemos dedicado mucho a la formación política y ahora el que vive en Chiriquí, que está pegado a Costa Rica, puede apreciar un seminario de formación de economía social de mercado o del pensamiento social cristiano sin tener que viajar. Y ahora con las votaciones esto va a cambiar, producto de que el Partido Popular es un partido que van a votar alrededor de 450 delegados, repito, sería el primer partido en la historia que lo hace, pero va a ser como una forma de poder lograr y quebrantar eso que todo tenía que ser presencialmente. ¿Por qué? Porque lo más importante de todo esto es el respeto a la dignidad humana y sobre todo que se garantice su salud y vamos a seguir en pandemia. Sin embargo, hay un mandato del Directorio Nacional que establece que el Congreso Nacional se tiene que dar y el Tribunal Electoral ha establecido de que el cambio de autoridades se tiene que dar. Pero efectivamente yo lo veo como positivo siempre y cuando se garantice la transparencia. Hay alguna gente que no va a votar virtualmente, producto de que hay áreas que no llega la comunicación tecnológica y hay personas que han preferido votar en las regionales del Tribunal Electoral, que es el garante de la democracia y quien tiene que fiscalizar todas nuestras actuaciones. Y sobre todo, como es la primera vez, se tiene que establecer mucha práctica, mucho ensayo, muchas prácticas, esa es la palabra, donde se establezca mucha capacitación, se le enseñe a los delegados a poder votar y así lograr que voten bien. Perfecto. Carlos, y en esto que vos decías de armar una mesa, que entiendo una mesa programática con miras al futuro, a esto que vos planteabas, esta agenda de cara a las nuevas autoridades y al nuevo, eh, sí, al nuevo comenzar, digamos, del directorio del Partido Popular. ¿Qué te imaginas? ¿Qué crees que hacia dónde tiene que ir el partido? ¿Qué es lo que crees cuál debe ser el camino que crees que debe iniciar el partido? En el año 2012, si la memoria no me falla, nosotros hicimos un congreso ideológico donde el partido propuso tener como un proyecto para el país que Panamá sea un país de primer mundo. Y tiene todas las capacidades por serlo, por nuestra posición geográfica, por nuestros valores democráticos, por nuestro sitio que somos el hub de las Américas, el hub marítimo, por nuestro centro logístico, por tener pocos desastres naturales y una serie de cuestiones más. Ese proyecto yo creo que debe continuar, sin embargo la pandemia lo ha cambiado todo. Producto de la pandemia hemos visto el desfase que se ha dado en estamentos importantes, como por ejemplo la salud y la educación, que tenemos que modernizarla con el fin de que se enfoque hacia la persona. También hemos visto que la economía de mercado por sí sola no ha funcionado del todo bien. Necesitamos una economía social de mercado que respete los principios del capitalismo jurídico, pero con una función social. Es decir, que Panamá, que es un país rico, lleno de pobres, cambia a ser un país
de igualdad de oportunidades para todos los panameños. Y sobre todo integración. En el último periodo se estableció un plan de desarrollo integral de los pueblos indígenas. Yo creo que los pueblos indígenas, respetando su cosmovisión, respetando sus tradiciones y su historia, se pueden involucrar mucho a la economía nacional para que este país sea un país de justicia social, pero con libertad. Y eso conlleva a que el país realmente sea de todos. Les doy un ejemplo cortito porque por cuestiones de tiempo no lo puedo explicar del todo, pero ya los pueblos indígenas Nube Buglé estaban exportando el café más caro del mundo en el periodo pasado en las tierras donde hay más pobreza en este país. Eso es un síntoma de esperanza de que se quiere integrar a la vida nacional. Ya no cosechan el café, sino que lo exportan y ganan dinero producto de esto. Y con ese plan de desarrollo integral de los pueblos indígenas enfocado en 4 ejes importantes, respetando la cosmovisión de los 7 pueblos y sus 12 territorios, y además que fue codiseñado con los pueblos indígenas, es un ejemplo claro de gobernabilidad y gobernanza. Efectivamente podemos llegar a tener un país, porque esa es la parte más pobre. Ese ejemplo se lo doy porque, repito, los pueblos indígenas son los que manifiestan los números de mayor pobreza en la patria, y eso debe de cambiar para que el país sea de todos. Aprovechar todas esas cuestiones positivas que les he dicho sobre el país, especialmente su posición geográfica y su centro de hub para varios temas nacionales, incluyendo el país que más abandera naves en el mundo, y sobre un país de servicios, y enfocarlo a que realmente trabaje con una economía social de mercado. ¿Por qué la economía social de mercado? Porque fue la que dio el ejemplo de reconstrucción, como por ejemplo después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Después de esta pandemia tenemos que reconstruir, enfocarnos en arreglar lo que estaba mal y tener un nuevo proyecto de país, y no hay mejor modelo económico que la economía social de mercado. Carlos, yo en conversaciones previas te comenté que estábamos en camino al Congreso de JOTCA, donde vamos a elegir las nuevas autoridades, las juventudes de la Organización Demócrata Cristiana de América. En ese marco hay 3 comisiones que se armaron, que tocan distintos temas. Entre ellos está el de la renovación política, que tiene que ver con esto de la participación de los jóvenes más activa y el espacio que deben dar los partidos a los jóvenes en política. El caso del Partido Popular creo que es un caso ejemplar en ese sentido. Primero porque, bueno, hoy por hoy sos un joven que está encargado de la presidencia del partido, o sea, hoy la presidencia del Partido Popular de Panamá está en manos de un joven, lo cual habla muy bien de la juventud del partido. Y hemos tenido otros ejemplos donde, por ejemplo, valga la redundancia, Oreste, que fue embajador de Panamá, fue presidente de JOTCA. Y cuando te presentaba decía que vos fuiste ministro de gobierno. Si yo no entiendo mal, por ahí confundo un poco, pero ministro de gobierno en Panamá es algo así como una especie de mano derecha del presidente en algún punto, o por lo menos, si no recuerdo mal, es un área, un ministerio que tiene gran influencia en muchas áreas del gobierno. De hecho, vos mencionabas hace un rato el tema de la transformación de la política penitenciaria, el tema de lo que tiene que ver con las asistencias en emergencia y demás, y yo sé que tú has trabajado mucho en eso. ¿Cómo es esto de que siendo tan joven, pudiendo llegar a puestos de tanta responsabilidad? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo sentís el partido apoyándote en ese sentido y demás? Bueno, fue un honor servir a mi país. No me arrepiento ni un segundo de servir a nuestra patria. En oposición, nosotros hicimos una oposición responsable donde sacábamos escobas para luchar contra la corrupción. Después que entramos al gobierno nos criticaron por dejar de barrer, pero lo cierto es que uno debe hacer una gestión honesta, porque no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Y todo el que fue involucrado en actos de corrupción fue sacado. Evidentemente no tengo ninguna denuncia seria con temas de corrupción, porque simplemente se hizo la actuación con honestidad y transparencia, y no solamente se combatió con el ejemplo, sino haciendo uno también esta gestión. El Ministerio de Gobierno sería lo que en otros ministerios, en otros países, perdón, sería el Ministerio del Interior o de Justicia, y eso conlleva al tema de la justicia comunitaria de paz,
el sistema penitenciario, los jóvenes en conflicto con la ley, los asuntos indígenas, tienen que ver con temas de justicia también, se dan ¿cómo se llama esto? La profesionalización de para tú poder ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, tener también los correos, Sistema Nacional de Protección Civil y otros temas más donde presidía el Patronato de los Bomberos de Suma 911, Aeronáutica Civil y de Tránsito, entre otros temas. Y yo llegué a viceministro y después a ministro a mis 35 y después a mis 36 años, y es un llamado a que la gente participe en la política. ¿Por qué? Porque la política no se va a limpiar sola, la política se limpia con la participación de la gente honrada y honesta. Te van a calumniar, te van a inventar mentiras, te van a tratar de embarrar, pero ese es el juego de las personas malas para poder ellos estar en los potros y que uno no los asuma. Y sobre todo la juventud tiene una visión distinta de ver las cosas. Siempre que haya juventud hay esperanza. La juventud es la esperanza y la esperanza no se pierde. ¿Por qué? Porque no están contaminados, porque ven a la política de una manera distinta y sobre todo tienen mucha energía, siempre y cuando los partidos le demos mucha formación política y los guiemos y sobre todo no los dejemos solos en un ámbito tan difícil como podría ser llevar un ministerio tan complicado y diverso como es el Ministerio de Gobierno. Pero hay que participar, no hay que rendirse nunca y sobre todo mantenerse fiel a sus principios una vez uno esté en los puestos de importancia. Y un mensaje a la juventud, repito, hay que renovar el estilo de hacer política, hay que ver la política de manera distinta, hay que dar el ejemplo, demostrar que se puede hacer una política sana y correcta, docente y decente, y sobre todo devolverle la esperanza a muchas personas que se han desencantado con la clase política. Bueno, de hecho, es tan es así que hoy por hoy dejaste el ministerio con el cambio de gobierno y hoy estás viendo de reflotar de nuevo el estudio, porque obviamente se vuelve a la actividad privada. Los demócratas cristianos nos caracterizamos por no enriquecernos de la política. Por lo general la política nos saca cosas, más que darnos, digamos, más allá de la posibilidad de servir al prójimo, de servir a nuestras comunidades y todo lo demás. Desde el punto de vista económico, por lo general los demócratas cristianos salimos más pobres de lo que entramos a la política. Pero con la satisfacción del deber cumplido y de poder haber ayudado a miles y miles de personas en lo que estés. A mí me da mucha felicidad ver al Hope Humanitario haciendo historia, me da mucha felicidad que el sistema penitenciario inició, que evidentemente falta mucho por hacer, pero inició una reforma penitenciaria moderna. A mí me da mucha felicidad ver a los bomberos con sus equipos de rescate, con sus equipos de emergencia, para poder ellos estar bien para salvar vidas y una serie de cosas y legados que ahí quedarán. Así que te injurien, que te calumnien, es parte de la vida política, pero uno tiene la satisfacción del deber cumplido y sobre todo una conciencia sana de que uno hizo lo correcto. No es que somos perfectos, no es que no nos equivocamos, pero nunca hubo intención de hacerle daño al país y no se hizo en el caso de corrupción y otras cosas que tanto daño le hacen a la patria, porque esos recursos deberían destinarse a resolver los problemas de la gente y sobre todo esa esperanza no se puede perder nunca porque ya cuando se pierde la esperanza y dice todos roban, todos son corruptos, entonces la gente vota por lo que sea. Bueno, eso lo hablábamos con Osvaldo, el secretario nacional de la Juventud del PPC, que tuvimos la última entrevista en el ciclo de Camino al Congreso de Jotka, esto de cómo a veces la política genera este anticuerpo para que no ingresen nuevas personalidades o nuevos actores y de esa forma quedarse y servirse de la política. Entonces, esto de presentarte a la política como algo sucio, como algo que no conviene meterse, como que mejor pedir pero no hacer y demás, tiene que ver un poco con esto del anticuerpo, decir, bueno, aquel que quiere servirse de la política, generar ese temor, por decirlo de alguna forma, a la gente honesta, para que la gente honesta no se presente y no se meta, ¿verdad? O sea, es la forma más fácil de beneficiarse sin que alguien
que viene con honestidad, con principios, con valores, lo controle de alguna forma. Y una Y cosita, una cosita, Lucas, y sí, también no hay que olvidar algo muy importante. Tu amor al país tiene que ser más grande de aquellos que ensucian la política. No solamente más grande para poder superar los ataques y los infundios que te pongan, sino para poder demostrar que de la política depende tu futuro de tu país y depende de uno, ya sea meterse uno mismo o apoyar a la gente adecuada para que haga los cambios requeridos y que tu país mejore en todas las estadísticas numéricas y sobre todo en la formación de ciudadanos defendiendo la libertad. Así que tu amor al país tiene que ser mucho más grande de los ataques y las injurias y mucho más grande de la apatía hacia la política. sí, de hecho, algo que me voy a transformar en repetitivo en este tema, pero algo que yo vengo dialogando con los jóvenes, yo los vengo acompañando con miras al Congreso, algo que vengo dialogando con ellos y que me lo he preguntado siempre es ¿por qué no aparece esa pasión que uno puede o tiene con respecto a otras cosas? El fútbol es el ejemplo más grande, ¿verdad? O sea, uno por su equipo, más allá de sea futbolero o no sea futbolero, pero por su equipo o incluso hasta por su selección, puede hacer muchas cosas y a la hora de pensar en la política ya es como más apático, cuando en realidad lo que te va a transformar la vida, para mejor o para peor, es la política, no es el fútbol. Por ejemplo, pongo el fútbol por poner un caso de un deporte que genera pasiones y mueve multitudes. Pero bueno, eso en algún momento tendremos que encontrarle la vuelta en ese sentido los que hacemos política y los que en algún punto, como decías vos, nos enamoramos de esta vocación y nos enamoramos de nuestros países y queremos trabajar por nuestra sociedad, en definitiva, que es de la que somos y formamos parte, en la que convive nuestra familia, nuestros amigos y demás. Carlos, ¿cómo está la situación en Panamá hoy en el marco de la pandemia? Bueno, yo me siento esperanzado. Ya la cantidad de fallecidos por día, que todo fallecimiento es sensible y doloroso para sus familias, pero cada vez son menos. Es decir, teníamos un promedio de 30 fallecidos por día y ahora es mucho menos, aunque el dolor de ese que falleció de su familia va a ser grande, pero por lo menos está disminuyendo. La cantidad de contagiados también está disminuyendo, lo cual es positivo. Finalmente se abrió la llamada cuarentena y ya hay más capacidad de movilización. Lamentablemente se han cometido tres errores por parte del gobierno nacional. El primero, que irrumpió la libertad, nuestra libertad de movilización, contrario a lo que establece nuestro Estado constitucional de derecho, es decir, suspendieron una garantía fundamental sin invocar la constitución política. Lo segundo es que creo que no estaban en sintonía con el estudio científico y se tomaron muchas decisiones contradictorias, como por ejemplo que los hombres podían salir un día, las mujeres otro, solamente por una hora, después dijeron que hora y media, se hicieron, básicamente fue medidas contradictorias e irracionales por parte del gobierno nacional. Y lo tercero, que ya lo considero un crimen de lesa patria, es que algunos se aprovecharon para cometer actos de corrupción en la compra de ventiladores, en la creación de un hospital modular. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde y yo siento que este país es como un corcho que siempre va a echar hacia arriba y no va a naufragar, producto de que nuestra posición geográfica, nuestra economía dolarizada, nuestra economía de servicios y todas las bondades que Dios nos ha dado, va a lograr que pronto, quizás en un tiempo que la gente no le guste, pero pronto la economía vaya a resurgir y con el Canal de Panamá y otros beneficios que tenemos, se normalicen las cosas que todos queremos, una economía que eche hacia adelante y sobre todo que nos permita por nuestros propios medios superar y darle mejores vidas a nuestras familias. Así que me siento esperanzado que vamos a echar hacia adelante prontamente. Y ya para ir cerrando, porque como decías, el tiempo, incluso hasta en Instagram, es tirano, y como te decía, los demócratas cristianos estamos, no, estamos por vocación, así que tampoco tenemos muchos medios más allá de esta posibilidad del Instagram, así que
Pero bueno, yo te quería preguntar cuál es el futuro de Carlos. O sea, políticamente, cómo sigue tu futuro más allá? Ahora yo sé que estás abocado al Congreso y a sentar las bases de una nueva agenda del Partido Popular, pero más allá de eso, ¿cómo viene el futuro de Carlos, teniendo en cuenta que sos joven todavía y que tenés mucho futuro por delante? Yo he aprendido en política que no es lo que uno quiere, sino lo que Dios quiere. Y le doy ciertos ejemplos. En el 2014 yo corría a diputado y no gané. Y el presidente que yo apoyé me dio la oportunidad de ser subdirector del IFARU, que es una institución muy noble que se dedica a becas y préstamos estudiantiles. Y por circunstancias de la vida, que es un cuento largo, llegué después a viceministro, después a ministro encargado, volví a viceministro y después volví a ministro. Y entonces lo que le quiero decir es que los objetivos que uno tenía fueron muy distintos a lo que la vida me dio y la oportunidad que me dieron algunas autoridades nacionales para poder servir a mi país. En estos momentos mi rol inmediato es colaborar en todo para que el partido logre su congreso virtual, además conmemorar los 60 años de la democracia cristiana en Panamá y establecer la ruta, como dije al comienzo, para un nuevo proyecto político y un cambio estatutario para el partido, por lo menos inicial. A mediano plazo, todo depende de las circunstancias que pasen en el país. Yo no puedo el día de hoy pedirles a todos ustedes que participen en política y yo no hacerlo, o yo ser apático a la política. No sé si lo vaya a hacer como candidato o apoyando a otra persona o haciendo otro rol, pero no podemos desatendernos porque mi amor al país es mucho más grande que la suciedad que tuviese la política o que la mediocridad, porque hay que decirlo de manera clara, de algunos políticos que lamentablemente no representan los correctos intereses del país, están pensando en la demagogia, el clientelismo, la politiquería, llenarse los bolsillos ellos, y eso para mí simplemente es inaceptable, porque lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena, como dijo Mahatma Gandhi. Así que todo depende del diálogo que tenga con mi familia, que tenga con mis copartidarios, pero no me veo desatendido de la política porque Panamá puede ser mucho más grande de lo que es, pero para eso hay que involucrarse y apoyar. Perfecto. Bueno, Carlos, esperamos entonces, no sé qué estarán programando para los 60 años del partido, pero obviamente ahí estaremos con el noticiero de C y seguramente todas las autoridades de ODCA y de los partidos demócratas cristianos de América acompañando, aprovechando, como decía al principio, esto de la virtualidad que de alguna manera nos ha acercado a nuestros compañeros, a nuestros camaradas y demás, y nos permite estar un poco más cerca pese a las distancias geográficas. Yo te agradezco la posibilidad, teniendo en cuenta que es la primera entrevista en el marco de este nuevo ciclo, por decirlo de alguna forma, que es Dialogando con los Partidos OTCA. Arrancamos con el Partido Popular. Te agradezco, Carlos, por aceptar la invitación. Ahí les comentaba al principio que estamos viendo si para la semana que viene podemos dialogar con la gente del COPEI. Lo vemos medio complicado poder dialogar con Roberto Enríquez, que es el presidente del partido y tú sabes está asilado en la embajada de Chile ya hace más de 3 años, perseguido por la dictadura de Maduro. Y seguiremos además el viernes también tenemos la otra entrevista con Gabriel Alianza en el marco del ciclo Camino al Congreso de Jotka. Gabriela Alianza, delegada de los jóvenes demócratas cristianos de Argentina. Y ya más adelante seguramente estaremos hablando con Milton en su calidad de delegado de la Juventud del Partido Popular de Panamá al Congreso de Jotka. Carlos, vuelvo a agradecerte, no sé si querés decir algo más, saludar a la gente y nos despedimos. No, muchas gracias, honrado por ser el primero de estas conferencias con los partidos políticos de la democracia cristiana. Yo estoy convencido que esta es la ideología correcta y el que nos va a dar un mejor futuro cuando la apliquemos, cuando logremos hacer de nuestro pensamiento acción y pedirle a todas las personas que se cuiden, que sigan las indicaciones de las autoridades de salud, porque lo más importante es la vida humana. Agradeciéndoles nuevamente, un saludo demócrata cristiano a todos y que Dios me los bendiga. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Buenas noches a todos. Chao, hasta luego.